días, señor presidente. Buenos días a todas, con su permiso. Hoy es 10 de abril del año 2024. Esta es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana. Y vamos a iniciar. Vamos a mostrarles cómo para muchos conductores de radio y televisión, las buenas noticias para México no son buenas para ellos. Lo bueno no sucede por la acción del gobierno, dicen, aunque no sepan por qué pasan las cosas. Y aquí vamos a poner un ejemplo, ustedes ya lo han visto, pero en un episodio más de su cotidiano proceder, el periodista y conductor de noticias, Joaquín López Dóriga, sorprendido por el superpeso, informó ayer que el dólar se cotizó en 16 pesos con 35 centavos. Pero, como no podía dejar de cuestionar, dijo que es inexplicable. Por más que le quieran dar explicaciones que las políticas públicas, dice, eso no es así. Dictaminó así el sabiondo periodista en economía de la radio y uno de los impulsores, hay que decir, del hashtag narcopresidente, sin explicación alguna o dato que sustente su dicho. Pero no me crean a mí, vamos a ver lo que dijo. El dólar interbancario no me lo va a creer. 16 pesos con 35. Hay que recordar que en 2022 este mismo dólar llegó a cotizarse en México en más de 25 pesos. Y hoy está en 16.35, casi 9 pesos menos. Es inexplicable. Sí, por más que le quieran dar otras explicaciones a políticas públicas del gobierno, no es así. Esto es, pues, el interbancario, 16.35. En los bancos se vende hasta en 16.82, en ventanillas hasta en 17.15. Un euro en el mundo se vende en $1.08 y en México un euro se vende en 19 pesos con 84. ¿Cómo lo ven? Este es solo un ejemplo, nada más para aclarar lo que dice que estuvo a 25 pesos el dólar. Fueron 2 días, únicamente 2 días, y fue durante la pandemia de COVID-19 y a partir de ahí ha estado a la baja. Esto es solamente un ejemplo de cómo funcionan los comentarios editoriales de las noticias en radio y televisión privadas, donde los conductores hacen la crítica al gobierno con cualquier pretexto. Ya solo falta que culpen al presidente por el calentamiento global. En el caso del superpeso, los conductores de radio y televisión afirman que se debe a factores externos de la economía internacional y en ningún caso intervienen las políticas implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No nada más lo dice Joaquín López Dóriga, seguramente lo hemos escuchado mucho en radio y televisión. Pero ¿qué pasará si el peso se devaluara? Ahí seguramente sí sería culpa del presidente y sus políticas. ¿No les parece absurdo? Esto no deja de sorprender porque es crítica sin argumentos ni datos, acompañado de mentiras y peor aún, hablar y sentenciar sin conocer del tema. Por eso, este es un excelente momento para recordar al intelectual líder de la opinión de la derecha mexicana, cuando tuiteó que compráramos dólares por aquello de la devaluación que provocaría el presidente López Obrador. Aquí lo estamos viendo a gran intelectual de la derecha mexicana, líder. Otro momento épico fue cuando el comunicador Pedro Ferriz de Con publicó que después de un sesudo análisis con Gustavo de Hoyos, Luis Pasos y Macario Esquetino, había llegado a la brillante conclusión de que el peso estaría a 25 pesos para 2023. Aquí está. Se equivocaron por mucho, pero ¿saben que a este tipo de personajes les gusta meter miedo a la gente? ¿O qué tal el señor Leo Zuckerman, quien es un cliente frecuente de la sección Quienes quieren las mentiras? Y no es por decir la verdad, es porque
miente como respira, cuando dijo que si ganaba el presidente López Obrador en 2018, el dólar llegaría en el mejor escenario a los 27 pesos. Vamos a ver lo que dijo. El mejor escenario para el tipo de cambio es que haya tratado de libre comercio y que no gane López Obrador. Porque creo que a los mercados les gustaría más la continuidad de la política económica que hemos tenido desde el año 82 a la fecha, a un posible rompimiento con ese modelo, ¿no? O sea, ya no hay tanto margen para ir para abajo, pero sí hay mucho margen para que de una devaluación, pues yo te diría casi abrupta del peso. Y se puede ir ahí hasta 27, podrías, 25, 27. Sí. Bueno, pues ahí está. Desconocemos quién hizo este edit, pero es maravilloso poner la columna del señor Zuckerman, musicalizarlo y que haya resultado una mentira. Las proyecciones de estos periodistas, como sus dichos, son falsos. Y bueno, vamos con la siguiente, porque este es un tema muy serio que causa mucha indignación. Pues por la falta de objetividad, pero también por la falta de sentido patriótico. La oposición mostró su verdadero rostro al justificar y aplaudir la irrupción de la policía en la Embajada de México en Ecuador. El pasado 5 de abril, por la noche, fuerzas policíacas entraron por la fuerza y con violencia a las instalaciones de la Embajada Mexicana en Ecuador, para arrestar al vicepresidente Jorge Glass, a quien México le había concedido asilo político. Esto viola el derecho internacional, la inviolabilidad de las sedes diplomáticas codificada por la Convención de Viena en el año 1961 forma parte de las normas asumidas por los países en la región, dijo la Organización de Estados Americanos en un comunicado tras el ataque. La condena internacional frente a este hecho sumamente vergonzoso abarcó 20 países de América, 9 países de Europa, la misma Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas, entre otros 6 organismos internacionales. Las muestras de solidaridad con México no se dejaron esperar. Se han pronunciado varios presidentes de América. Acabamos de ver la llamada del presidente Andrés Manuel López Obrador con Lula da Silva, pero también Gustavo Petro y Luis Arce. Sin embargo, la oposición y la derecha mexicana mostraron su verdadero rostro represor al avalar y aplaudir al gobierno de Ecuador. Antipatriotas y neofascistas, así se les dice, antipatriotas y neofascistas. Pero antes nos gustaría, antes de mostrarles quiénes fueron estos personajes, nos gustaría mostrarles un video de cómo Ciro Gómez Leiva y su compañero Manuel Peregrino se mofan y dudan de la preocupación del presidente, que advirtió en este espacio, en la conferencia de prensa matutina, la posibilidad del allanamiento por parte del gobierno de Ecuador a la Embajada Mexicana, donde dejó claro que el tema era de la soberanía nacional y el derecho al asilo. Vamos a ver qué dijeron. Así se burlaba Ciro Gómez Leiva de la preocupación de López Obrador en la mañana. El presidente López Obrador, que le pidió a la secretaria de Relaciones Exteriores, la canciller Alicia Bárcena, que emita un comunicado advirtiéndole a las organizaciones internacionales y recordando el derecho de asilo y la soberanía de las embajadas para que el gobierno de Ecuador no intente allanar la Embajada de México en Ecuador. Esto, pues, por lo que ella decía del vicepresidente del gobierno de Rafael Correa, que está asilado en la Embajada Mexicana. ¿Cuándo han intentado los ecuatorianos allanar la embajada? No, jamás en la vida. Pues precisamente por eso la vida diplomática se rige entre los países así, ¿no? Además, si no me acuerdo, en tiempos de Marcelo Ebrard ya también sacamos a alguien, creo que de Bolivia, ¿no? Lo sacamos porque lo estaban a punto de matar, ¿te acuerdas? Lo sacamos y lo sacamos para México. Morales. Sí, la familia de Evo Morales y lo sacamos para acá, ¿no? Bueno, eso es distinto. O Perú, uno de los dos países, ya lo hicimos, Ciro. ¿Por qué? Porque eso es lo que se vale justamente, esa habilidad y el intercambio de los respetos a partir de los convenios de relaciones exteriores. Pero avísenle al mundo, no vaya a ser que se nos metan a la embajada, Ciro. Raro. Bueno, ni tan raro.
¿Cómo los ven? De los apoyadores o justificadores en México de la agresión policíaca a la embajada destaca la senadora Indira Kebnis, no nos sorprende nada, la sobrina de Felipe Calderón, Mariana Gómez del Campo, América Rangel, Javier Lozano, Jorge Triana, Marco Cortés y la candidata de la oposición, Gabriel Cuadri, la senadora Lili Telles, que fue lamentable lo que hizo ayer, no vamos a mencionarlo, pero qué vergüenza. ¿Saben estos mensajes qué tienen en común? Parece que los escribió la misma persona, se los mandó en machote y entonces todos publicaron parafraseando una idea original. ¿No les parece como similar a lo que hacen con los bots? A esa postura se sumaron periodistas también como Pablo Giriart, Pascal Beltrán del Río y Joaquín López Dóriga. También Sergio Sarmiento, Víctor Trujillo, Paco Calderón y Dolia Esteves. Arturo Salgurucán, por supuesto, y hasta una ex embajadora. También el empresario Ricardo Salinas Pliego. Todos al unísono responsabilizaron al presidente del conflicto, pero las cosas caen por su propio peso y ante la afrenta al derecho internacional y la violación a la soberanía de México que protege a la embajada, han callado de manera cómplice con los perpetradores de esta violación a la Convención de Viena y a los derechos humanos. Que el pueblo los juzgue. Hasta aquí el quienes quieren las mentiras, pero vamos a presentar un pequeño botón de muestra en ya quienes quieren los bots, de cómo se genera la guerra sucia contra la familia del presidente con ataques y mentiras. Esto es una muestra de, digamos, una primera parte de lo que presentaremos posteriormente, de cómo no solamente lanzaron el hashtag narcopresidente, sino que hay una red que cobija con este tipo de ataques. Y vamos a iniciar con Facebook, Meta. En una revisión se encontraron 214 anuncios entre el 30 de enero y lo que va de abril, donde se ataca a los hijos del presidente con falsedades y mentiras. Casi la mitad de las páginas de Guerra Sucia, unas 100 aproximadamente, promocionan como publicidad pagada contenidos contra el presidente, las obras de su gobierno y contra su familia. Se trata de un gasto de más de $500,000 de pesos. Aquí lo podemos ver, si le hacen zoom solamente a un anuncio, solamente para que vean, se pagan 25,000 pesos por anuncio. Esto equivale a que esperan un alcance más o menos de 1,000,000 de impresiones, de 1,000,000 de visitas a este tipo de anuncios. A esto hay que sumar los gastos de producción de los contenidos, incluidos los salarios de los periodistas como Loret, que ya sabemos que si ganara más o menos 2 millones de pesos mensuales, más los costos de operación y difusión, en 3 meses más o menos se han gastado 10 millones de pesos. En el caso de los contenidos pagados, se comprobó que el 65.3% del dinero gastado en la guerra sucia contra la familia del presidente provienen de Carlos Loret de Mola y sus latinos. Cada publicación en Facebook se publicita, tendría que pagamos, como lo acabamos de decir, más o menos llegar a 1,000,000 de personas, imagínense. Asimismo, en el caso de la red social X, que vamos a ver, el conductor de noticias también encabeza la guerra sucia, estoy hablando de Carlos Loret de Mola, ha emprendido no solamente esta campaña en contra de la familia del presidente y sus obras, también la ha desarrollado la narrativa en contra de los hijos del presidente. De enero a la fecha hay más de 600,000 menciones de sus cuentas relacionadas con información de la familia del presidente. La mayor parte de esa conversación es impulsada por él mismo, por la cuenta de Carlos Loret de Mola. Y como pues dice su programa, así las cosas. Que ahí quede, nada más para que observemos este otro botón de muestra de cómo se está pagando una guerra sucia sin precedentes en contra del presidente de México.
Pero vamos ahora a un resumen, porque ahora ya son 10 semanas de la campaña en X contra el presidente. Haciendo una breve actualización de los ataques pagados y robotizados contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en la red social X, antes Twitter, que impulsaban etiquetas o hashtag como #narcopresidente. En 10 semanas se han impulsado 41 hashtags como narcogobierno y #narcopresidente AMLO. Más de 15 de esas etiquetas tenían errores de ortografía que difunden los bots y robots. Son 26.323.509 menciones en tweets de ataques generados entre el 31 de enero y el 7 de abril. Si sumamos la etiqueta narcocandidata, superan los 33 millones de tweets o menciones. Más del 60% provienen del extranjero. Aquí vemos el mapa. Destacan Argentina, Colombia, España, Estados Unidos también. De esos mensajes, los tuits originales, como ya hemos dicho, solamente son el 1.7% del total. Hay un dato que hay que tomar en cuenta, este dato es nuevo. Los bots se activan entre las 4 y las 6 de la mañana. Son bots muy madrugadores, pero veamos cómo va subiendo entre las 4 y las 6 de la mañana y casi siempre el momento más álgido es durante la conferencia de prensa del presidente. Bueno, ya sabemos que así se las gastan, pero ni así han podido. Como dice el presidente, el pueblo es mucha pieza. Miren, no se vayan a enojar, pero les vamos a mostrar cómo esta campaña no les está funcionando. Porque está la encuesta del Heraldo, aquí vemos que la aceptación del presidente es del 71%. No se vayan a enojar más de lo que ya están. Por último, llegamos a la parte de la colaboración con Infodemia, que abordará las mentiras diseminadas en torno a la irrupción de la policía a la Embajada Mexicana en Ecuador y la postura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver. El ataque a la Embajada Mexicana en Ecuador vino acompañada de una serie de noticias falsas. 1. Falso que México no podía otorgar asilo político al exvicepresidente Jorge Glass. Comentaristas justificaron el ataque a la Embajada Mexicana en Ecuador diciendo que México protege a delincuentes al darle asilo político a Jorge Glass. El viernes 5 de abril, la canciller mexicana Alicia Bárcena aseguró que en congruencia plena con las convenciones internacionales, México otorgaba asilo a Jorge Glass y confió en que el gobierno de Ecuador disponga del salvoconducto cuanto antes. Además, el 7 de abril, la canciller mexicana declaró que el gobierno de Brasil había informado que la acusación por presunta corrupción en el caso Odebrecht contra Glass no estaba vigente. Tuvimos noticias de que el Tribunal Federal de Brasil había ya eximido a Jorge Glass de las acusaciones de Odebrecht, así es de que esa acusación no estaba vigente. 2. Falso mensaje del presidente López Obrador tras invasión a la Embajada de México en Ecuador. El 6 de abril, usuarios de redes sociales publicaron un video del presidente López Obrador asegurando que se refería al ingreso de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en ese país. Sin embargo, el video original corresponde al 10 de enero de 2024, cuando el mandatario mexicano se refirió a la irrupción de un comando armado en el canal TC Televisión de Ecuador. 3. Falso que el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, regresó a la Embajada Mexicana en Quito. Horas después de que Jorge Glass fuera sustraído de la Embajada de México en Quito, una cuenta apócrifa del exvicepresidente de Ecuador publicó información falsa que aseguraba que estaba de vuelta en la Embajada Mexicana. 4. Falso que Ecuador prohibió toda operación aérea privada y comercial con México. La Dirección General de Aviación Civil del Ecuador aseguró que es falso que haya prohibido toda operación aérea privada y comercial con México, como llegaron a afirmar usuarios de redes sociales. Infodemia. Señor presidente, que todas y todos tengan un buen día.